Bienvenidos hermanos, una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. El año pasado, hermanos, terminamos hablando acerca de escuchar la palabra de Dios. La epístola de Santiago nos había mostrado acerca de cómo tenemos que afrontar las aflicciones de nuestra vida y que el Señor permite que pasemos por muchas cosas para ser moldeados a la imagen de Cristo, para poder evidenciar qué hay en nuestro corazón, y que en medio de estas aflicciones debemos de pedir sabiduría, debemos de creerle a Dios, debemos de ser responsables de nuestros actos, porque Dios no tienta a nadie, porque cada uno es tentado conforme a su propia pasión o conforme a su propia concupiscencia, y terminamos fallando, pecando nosotros mismos. Dios no tienta a nadie, porque Dios da buenas cosas a sus hijos. Dios nunca cambia. Él seguirá siendo fiel y Él seguirá cumpliendo su palabra conforme Él ha dicho que la va a cumplir. Dios nos ha dicho de hacer de nuevo por el poder de su palabra, y nos ha dado su palabra para poder seguir en este hermoso caminar con Cristo. Nos ha dado su guía para poder guiar nuestros pasos en cada cosa que nosotros podamos hacer o que vamos a hacer. La palabra de Dios debe ser céntrica en nuestras vidas. Dios nos ha dado su palabra. Tenemos la voz de Dios cerca de nosotros. Esto es un regalo al cual no le podemos poner precio, porque es un regalo de parte de Dios. Es una carta de amor de parte de Dios para con nosotros. Dios nos ha dado su palabra y nosotros debemos de recibirla con corazones humildes y enseñables. Nosotros debemos de ser prontos para oír. Debemos de tener una actitud correcta para poder escucharla. Pero ahora nos dirá el Señor que no es suficiente el conocer de la Biblia. Si bien el conocer de la Biblia es bueno, pero no es suficiente. El saber sobre la Biblia es bueno, pero no es suficiente. El memorizar la Biblia es bueno, pero no es suficiente. Por ello hoy vamos a meditar en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos del 22 al 25, y vamos a ver viviendo la palabra. Ese es el título de nuestro sermón, viviendo la palabra. Y está basado en Santiago, en el capítulo 1, de los versículos del 22 al 25. Dice así: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana, Señor, te venimos a pedir que tú nos hables por medio de tu palabra. Te venimos a pedir que tú nos guíes por medio de ella, que nos puedas llevar a toda verdad, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y que seas tú ayudándonos, Señor, no solamente a poder entenderla, sino también a ponerla en práctica en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en primer lugar, en esta mañana vamos a ver que, hermanos, debemos de vivir la palabra de Dios. En el versículo 19 se nos había dicho que debemos de tener la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, que debemos de ser prontos para oír, que debemos de recibirla con un corazón humilde. Y ahora Santiago nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Se nos manda a que debemos de ser hacedores, que debemos de vivir la palabra de Dios
y no solamente tener la actitud correcta de escuchar la palabra, es decir, oidores solamente. Amado hermano, el Señor nos ha dado su palabra para instruirnos. Y en primer lugar, sobre qué debemos de creer para ser salvos. También nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo debemos de vivir la vida cristiana luego de ser salvos, porque no sabemos cómo poder vivirlo. Uno viene al cristianismo, el Señor toca nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestro pecado y luego decimos, ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? ¿Qué me toca hacer? Y por eso el Señor nos ha dado su palabra para poder vivirla. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra no para llenar nuestras mentes de información, de solo conocimiento, sino para iluminar nuestras mentes con la verdad del Evangelio. Y de esta manera poder vivir nuestra vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podríamos hacerlo, porque en nuestras fuerzas hace muchísimo tiempo atrás ya hubiéramos fracasado. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía y nos va a llevar a toda verdad. Por eso el Señor Jesús dijo, y yo voy a enviar al Consolador, y éste les enseñará, les hablará y les mostrará lo que yo ya les he dicho a ustedes. Y por eso tenemos la palabra de Dios que nos guía por medio del Espíritu Santo. Sacar tiempo, hermanos, domingo tras domingo para escuchar la palabra de Dios, sacar tiempo para leer y estudiar la Biblia, es solamente la mitad del camino. Es como si nosotros compráramos un auto. Nosotros hemos visto videos de cómo se debe de conducir. Hemos leído toda la guía para poder sacar nuestra licencia de conducir. Sabemos las reglas, sabemos mentalmente cómo poder estacionarnos, sabemos cómo funciona la palanca mecánica o automática, sabemos acerca de los frenos, sabemos acerca del acelerador. Pero si nunca encendemos el carro, pero si nunca prendemos nuestro carro, nunca vamos a experimentar cómo se debe de manejar. Al final solamente nos vamos a quedar en un conocimiento de cómo se conduce, pero nunca hemos experimentado o poder ver cómo realmente se conduce un auto y cómo se ejecutan las reglas de tránsito. De la misma manera, hermanos, Santiago nos dice que no es suficiente con solamente oír o que sepamos de la palabra de Dios. Dios demanda algo más de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Jesús mismo enseñó una y otra vez, no solo como la manera correcta de vivir la vida cristiana, sino como la marca que distingue a uno que le ama de verdad o solamente de palabra. Vayamos por un momento al Evangelio de Mateo, por favor, el capítulo 7, el versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 24, si leemos juntos, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En otra ocasión, se le acercaron al Señor y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. A lo que el Señor respondió en Lucas 8:21. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermano, no solo se trata de oír la palabra de Dios, sino de vivirla, de ponerla en práctica, de esforzarnos en el día a día, de ser obedientes al Señor por lo que Él hizo en la cruz. Dios nos manda en su palabra que seamos distintos, que vivamos la palabra de Dios, que seamos esa luz que este mundo necesita, que seamos los portadores de la gloria de Dios en predicar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que seamos
esa sal que necesita la tierra ante la maldad de este mundo que crece cada día más y más y más. Que vivamos para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si pensamos que con solo oír la palabra de Dios está bien, debemos preguntarnos: cuando estoy mal de salud, ¿bastará con solo con ir al médico y escuchar lo que él diga? ¿Estaré bien o tendré que hacer lo que él diga? Cuando nosotros vamos al médico y él nos receta algo, ¿acaso nosotros nos quedamos con solamente: el doctor me ha dicho que tengo que hacer esto de aquí y allá? Y si no lo ponemos en práctica, entonces nunca va a ser resultado en nuestras vidas y nunca vamos a poder aplicar lo que el médico ha dicho y cómo nosotros poder sanar de aquella enfermedad. Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, dijo en su libro Discurso a sus estudiantes, donde él comentó la vida de aquel hombre que predicaba bien, pero que vivía tan mal. Dijo esto: todos nosotros hemos oído referir la historia del hombre que predicaba tan bien y vivía tan mal, que cuando estaba en el púlpito no había quien no dijera que nunca debía salir de él, y cuando lo dejaba, todos a una declaraban que no debía volverlo a ocupar jamás. Predicaba tan bien que todo el mundo quería seguir escuchándolo, pero cuando dejaba de predicar y empezaba a vivir su vida, todas las personas decían que nunca más vuelva a predicar, porque no es consecuente con lo que él está diciendo o está viviendo. Por ello, hermano, debemos de vivir lo que predicamos. Debemos ser cristianos consecuentes con lo que decimos en todo lugar y en todas circunstancias. Amado hermano, ¿seremos solamente oidores de la palabra o somos hacedores de la palabra? ¿Cómo describiríamos nuestra vida? ¿Como uno que desea obedecer la palabra de Dios y busca así hacerlo, o simplemente nos da lo mismo? Cuando escuchamos a la luz de la palabra de Dios que debemos de perdonar a nuestro hermano, ¿cómo reaccionamos? Cuando escuchamos a la luz de la palabra de Dios que debemos de congregarnos regularmente, ¿cómo reaccionamos? Cuando escuchamos a la luz de la palabra de Dios que debemos de servirle en gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿cómo reaccionamos? Cuando escuchamos a la luz de la palabra de Dios que debemos amarnos, tener misericordia los unos con los otros, mostrarnos gracia, ¿cómo reaccionamos? Cuando escuchamos a la luz de la palabra de Dios que debemos de predicar el Evangelio, ¿cómo reaccionamos? Hermano, que todos podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Esta es la voluntad de Dios. Yo quiero hacerla porque Dios es maravilloso en sí mismo. Él es mi Señor, Él es mi dueño, pero por sobre todo Él es mi Padre Celestial, quien ha enviado a Cristo para que muriera y resucitara por mí, un vil pecador. Y me ha dado esta salvación, esta nueva vida hermosa. Entonces, ¿cómo no voy a demostrarle mi amor al servirle con todas mis fuerzas, con todas mis habilidades, con todo lo que tengo que Él mismo me ha dado? Porque todo lo que tengo, lo tengo gracias a mi amado Dios y Salvador. Hermanos, debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque hay una advertencia que Santiago nos da, y esta es, en segundo lugar, hermanos, no nos engañemos. El versículo 22 de Santiago, el capítulo 1, nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, ¿qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos?
La palabra engañarnos en el griego, en este pasaje, hermanos, significa razonar falsamente o incorrectamente. ¿Qué quiere decir entonces? Santiago nos quiere decir, no estás pensando correctamente. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con ser un mero oidor de la palabra y no un hacedor de la palabra. Si haces eso, si eres un oidor meramente y no un hacedor de la palabra, vives engañado. No has aprendido bien el cristianismo, vives en ignorancia. Y esto es lo triste de vivir engañados, de pensar que uno está bien, que así se debe de vivir, y es posible que esto se vuelva rutina y pensemos que es algo normal el solamente el oír la palabra y no poder hacerla. Cuando estamos así, hermanos, viviendo de esa manera, de ser solo un oidor, nos estamos haciendo un terrible daño y también a las personas que nos rodean. ¿Pero por qué? Porque les estaríamos engañando, diciéndoles que así se vive el cristianismo, que es así la manera de vivir, que el cristiano no perdona, que el cristiano no ama, que el cristiano puede engañar, que el cristiano puede hablar una palabra deshonesta, una palabra inapropiada, que el cristiano no sabe guiar su casa, que el cristiano no hace esto y lo otro. Y hemos escuchado tantas cosas, hermanos, que cuando salimos a la calle y por ahí les empiezas a predicar el evangelio, empiezan a decir, no, pero yo no quiero ser cristiano, porque si ser cristiano es vivir de esa manera, de una manera hipócrita, entonces yo no quiero vivir el cristianismo. ¿Por qué? Porque ha habido muchos hermanos que al final solamente han oído la palabra y luego se iban y seguían viviendo como ellos pensaban que estaban bien. Y por eso Santiago nos dice que si estamos viviendo de esa manera, estamos siendo engañados, somos ignorantes, estamos pensando de una manera incorrecta, estamos razonando falsamente. En otras palabras, estamos viviendo en ignorancia. Ser un solo oidor y nunca hacedor de la palabra va a demostrar que no amamos a Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 14, hermano. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 21. Y vamos a leer juntos lo que el mismo Señor Jesús dijo acerca de esto. ¿Lo tenemos? Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Los versículos 23 y 24 dicen: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Esta es la realidad que Santiago nos dice, que si somos cristianos y somos selectivos en la obediencia a la palabra de Dios, estamos viviendo vidas engañadas, ya que pensamos que amamos a Dios, pero con nuestros actos estamos diciendo lo contrario. Eso no quiere decir que nunca vamos a fallar, sino que todos los días luchamos para seguir en este hermoso caminar con Cristo, pero hay una demanda. Y esta demanda es que tenemos que ser hacedores de la palabra, y una verdad que si no la vivimos, estamos siendo engañados. Estamos viviendo en ignorancia. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos hacemos un gran daño, ya que poco a poco, hermanos, nos estaremos alejando de Dios, estaremos viviendo vidas de pantalla. ¿Cuántas veces has escuchado los cristianos son así, son asá, mejor no quiero ser cristiano? Nos hacemos daño a nosotros mismos y también a los demás, porque les engañamos que así se debe de vivir la vida cristiana. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos mandamientos,
Debemos de vivir la palabra de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que entender esta verdad, que solamente en nuestras fuerzas no podemos vivirla. Por ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos del Consolador. Porque Él es quien nos lleva a toda verdad. Porque es el Señor quien pone en nuestras vidas tanto el querer como el hacer. Y es por eso que cuando nosotros llegamos a pecar o a fallar, nos acercamos confiadamente, confesamos nuestros pecados y Dios en su inmensa gracia nos perdona, nos limpia y volvemos a empezar con Él. Pero se trata de vivir todos los días, de seguir luchando todos los días, y se trata de creerle a Dios. Se trata de amar a nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Podemos ser constantemente engañados, hermanos, por nuestros propios corazones, creyendo que es suficiente solamente saber sobre la fe y no practicar nuestra fe. Debemos de vivir la vida cristiana siendo hacedores de la palabra, si no nos vamos a vivir engañados. Por ello, hermanos, Santiago, para poder ilustrarnos, pone un ejemplo del hombre que se mira en el espejo. Miremos los versículos 23 y 24 de Santiago capítulo 1, donde él, después de decir acerca de que si solamente somos oidores, que nos engañamos a sí mismos, luego va a colocar este ejemplo para poder ilustrar lo que él quiere decir. Santiago capítulo 1, el versículo 23 y 24, dice así: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Diariamente nos vemos reflejados en el espejo antes de salir de casa. Antes de venir acá a la iglesia, lo más probable es que muchos de nosotros, o poder decir todos, hemos pasado por nuestro espejo para poder ver si estamos bien arreglados, no estamos bien arreglados, si estamos despeinados, poder peinarnos. Nuestras hermanas de una u otra manera pasan más tiempo en el espejo por una u otra razón. Pero la realidad es que este espejo es parte de nuestra día a día, es parte de nuestra vida. Es por ello que incluso los smartphones de hoy en día tienen una aplicación que se llama espejo, porque si estás en el bus ya no saca tu espejo, simplemente saca tu celular y puedes mirarte si estás bien arreglado o estás bien arreglado. O sea, para todo nos sirve el tema del espejo. Santiago nos dice que la persona que se mire en el espejo para ver su propia imagen rápidamente se olvida. Y así, si nos tuviéramos que preguntar, ¿te acuerdas cuando saliste de tu casa, cuando te miraste en el espejo? Cuando ni bien te viste en el espejo y volteaste y dijiste, tengo que salir, ¿te acuerdas de cómo estabas? Algunos tal vez digan que sí, pero la realidad es que rápidamente olvidamos cómo estábamos reflejados en el espejo. Y Santiago nos dice que es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma. Ves tu reflejo en el espejo y rápidamente arregla su apariencia exterior y luego se marcha. Y es como aquella persona que escucha la predicación de la palabra de Dios, que escucha el Evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue con su camino. Pero el Evangelio no alcanza a penetrar su corazón y no llega a cambiar la disposición interna de este hombre. Es como aquella persona que estuvo en el culto, que escuchó la palabra de Dios, se quebrantó delante del Señor, dijo, nunca más, Señor, ya no voy a gritar, ya no voy a hacer esto. Pero cuando llegó a su casa se olvidó de todo lo que dijo y prosiguió haciendo lo mismo. En otras palabras, arregló solamente lo exterior, pero no hubo un cambio interior. Es lo que Santiago dice acerca de esta persona, que al escuchar la palabra de verdad, nosotros se nos revela cómo somos y cómo deberíamos de ser. Vemos lo que está mal
y lo que tenemos que hacer para poder remediarlo. Pero si lo que hacemos es solamente oír, nos quedamos como estábamos y no nos ha servido para nada lo que llegamos a escuchar. El espejo nos ayuda para alterar la apariencia externa, pero la palabra de Dios confronta al hombre internamente y no solo se queda ahí, sino que exige una respuesta. Y esta respuesta que exige la palabra de Dios es que debe responder de una manera práctica. Es que debe de hacerlo de una manera práctica. En otras palabras, si la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y debemos de perdonar, decimos he perdonado delante de Dios. Y cuando se presenta aquella persona que nos ha hecho la ofensa, en ese momento mi mente empieza a luchar, empiezo a orar y digo, Señor, yo ya lo perdoné. Y hago algo de manera práctica, demostrando así que ya lo perdoné y que soy obediente a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué se olvida la persona de su apariencia tan pronto como se aleja del espejo? Tal cosa es increíble, pero sin embargo, es una realidad que a veces no nos hemos puesto a pensar. Hermano, ¿de qué nos beneficia? ¿O qué le beneficia a una persona que mira su rostro en el espejo y luego de considerarse a sí mismo se va y se olvida como era? No le beneficia en nada. El espejo ha sido creado para que nos veamos tal cual somos. Por ello, hermanos, Santiago nos dice que la Biblia es un espejo para que veamos tal cual somos y cómo estamos delante de Dios. Pero si nos limitamos solamente a mirar en el espejo de la Biblia y no hacemos los cambios que demandan el poder del Espíritu Santo, de nada nos beneficia. No nos engañemos, dice Santiago, en pensar que nos beneficiará la lectura de la palabra si no la ponemos en práctica. Hay una demanda que nos dice, y es que debemos de ser hacedores de la palabra. Y hay una verdad que nos dice que podemos nosotros ser engañados si solamente nos volvemos oidores de la palabra, si solamente tomamos algunos mandamientos y otros lo dejamos de lado porque esto no queremos hacerlo. La palabra nos exige, nos demanda que debemos de vivir como Dios nos manda en su palabra. Y por ello, hermanos, llegamos al tercer lugar que nos dice, hermanos, hay bendición en obedecer la palabra. El versículo 25, vamos a leer que dice, pero que el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la palabra, de la libertad, y permanece en ella. Los espejos, para que podamos ubicarnos, hermanos, cómo eran, descansaban horizontalmente sobre mesas. Y ya sabes que las mesas de aquel entonces no son como las de ahora. Antes eran más bajas. Y si tú colocabas el espejo de una manera horizontal, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tenías que agacharte para poder mirarte tal cual eres. Pero a diferencia de ahora que tenemos el vídeo donde nos vemos reflejados, en aquel entonces los espejos eran hechos de metal, un metal bien pulido, que mostraba de una manera no tan clara, media distorsionada, y por ello tenían que acercarse muy cerca de aquel espejo las personas para que puedan visualizar. Lo que Santiago nos dice es que de tal modo de la persona que quiere verse a sí mismo tenía que inclinarse y mirar hacia abajo, y al hacerlo no veía más que un pobre reflejo de sí mismo, ni tan claro, porque no son como los vídeos de ahora que podemos ver hasta el último granito que podemos tener ahí. Pero estos hombres lo hacían atentamente, se encorvaban para mirar de cerca y poder verse mejor y poder arreglarse mejor. Y Santiago nos dice que así es el creyente verdadero,
se acerca a la palabra de Dios para mirar en ella como aquel espejo con el fin de transformarse internamente y no meramente por oír algo más. El cristiano se acerca de una manera tan cerca para poder que la palabra de Dios penetre en lo más profundo y se queda mirando atentamente. El mirar atentamente de este versículo 25 es muy distinto de la pena del versículo 24 que dice miraba o mirarse a sí mismo o contemplarse a sí mismo. El que mira atentamente lo hace con perseverancia, como dice el texto. Es constante en oír la palabra de Dios. Le dice, si la palabra de Dios le dice que debe orar, ora intensamente. Si la palabra de Dios le dice que debe perdonar, perdona así como Dios lo ha perdonado. Si la palabra de Dios le dice que debe amar, ama de manera práctica, porque Dios es amor. Si la palabra de Dios le dice que debe meditar en las Escrituras, lo hace, porque sabe que es una carta de amor de parte de Dios y que Dios le ha dejado su palabra para que en ella Él pueda aprender y que pueda caminar y conducirse. Si la palabra de Dios le dice que debe congregarse con regularidad, lo hace. Si le dice que debe dar con alegría, lo hace constantemente. Y así en cada mandamiento y enseñanza que oye y recibe, está atento, mira atentamente, como el que mucho se quiere y se mira en el espejo hasta que se siente satisfecho de su apariencia. Cuánto más de su carácter moral por medio del otro espejo que es la palabra de Dios. Santiago nos dice que debemos de mirar atentamente, que debemos de ser perseverantes en meditar en la palabra de Dios, pero no solamente ser perseverantes en meditarla, sino en vivirla. Porque esta persona que Santiago nos dice no es una persona esporádica, no es una persona que de vez en cuando, es una persona que además de prestar atención, decide perseverar en la palabra. Esa persona que persevera no es como algunos llaman cristianos, que van por un tiempo a la iglesia y luego se alejan y luego de ahí vuelven. O aquellos que vienen a los estudios y que meditan o que sirven y que luego terminan alejándose y que encuentran otro lugar o otra cosa mejor en que invertir sus fuerzas. Al contrario, la persona que persevera es una que continúa mirando atentamente en el espejo de la palabra de Dios para servir mejor a otros. Así que el Evangelio se les presenta como un espejo sobre el cual el creyente se inclina para ver si su conducta es conforme a las Escrituras. Es por ello que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, le empezamos a decir al Señor: Señor, muéstrame, háblame a través de tu palabra. Y si el Señor me dice que no debo de airarme y soy un hombre iracundo, entonces la palabra de Dios me convencerá. Yo diré: Señor, ayúdame a cambiar, a ya no ser un hombre iracundo, sino ser un hombre paciente. Y el Señor irá tratando mi vida, pero yo también tengo que poner de mi parte. Porque el Señor no es que podría ser lo que simplemente diga o chanque los dedos y al final podamos cambiar y ser perfectos. Pero el Señor quiere y demanda de nosotros que nosotros también participemos, que nosotros hagamos, que nosotros deseemos cambiar, que nosotros deseemos vivir la palabra de Dios. Que nosotros deseemos, por amor a aquel que lo dio todo en la cruz, el poder vivir para Él, conforme Él, lo que Él demande. Por eso el versículo 25, hermanos, que estamos leyendo, nos dice que esta persona mira atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella.
no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. En otras palabras, no nos cansemos, hermanos, en ser hacedores de la palabra de Dios. Perseveremos en ellos. No desmayemos en estudiar la palabra y en obedecerla. Sigamos adelante. No nos quitemos. Porque si pensamos que cada vez que así lo hacemos, hermanos, pensemos en esto, que cada vez que vivamos la palabra de Dios, perseverando en obedecer, seremos más felices. Y tú tal vez digas tú, ¿cómo es esto? Que perseverando en la palabra de Dios, seré más feliz. El versículo 25, en la última parte de este capítulo 1 de Santiago, nos dice: este será bienaventurado en lo que hace. El pasaje termina con una bendición, pero es una bendición que nos enseña un principio más acerca de la vida cristiana. Este será bienaventurado, será dichoso, será doblemente feliz en lo que hace. ¿Pero qué significa esta frase? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Y por eso podemos miremos, hermanos, que dice, será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace, sino en lo que hace. En otras palabras, el creyente obedece a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer la voluntad de Dios, ya que lo motiva la gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz, que lo salvó, que le dio nueva vida, que lo amó, que lo ama con un amor tan grande que nadie lo podrá amar de esa manera, que cada día le muestra su misericordia, que cada día lo llena de favores y de gracia sobre gracia. Obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Es como cuando dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando vivimos el Evangelio, todo lo demás viene por añadidura. No vivimos por lo que el Señor nos va a dar, sino vivimos por lo que Él es, por lo que Él es para nosotros. Y es por eso que nosotros, y que Santiago nos dice, que nosotros seremos bienaventurados en lo que hacemos, cuando vivimos la palabra de Dios. Obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo. Trae placer y felicidad y bien para nuestra vida el ser hacedores de la palabra de Dios, como el Señor mismo lo dijo en Lucas 11:28. Antes dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que, hermano, nuestra felicidad en la vida depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sé un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios, pero hazlo no para ganar el cielo, porque Cristo ya lo ganó por ti, sino por el placer de servir a Dios, a ese Dios quien nos ha dado a Cristo como nuestro galardón y como la fuente de la vida eterna. Hermanos, es de suma importancia para el creyente estar atento al mensaje de Dios, escucharlo con detenimiento e interiorizar su mensaje. Poner en práctica la palabra de Dios debe ser una urgente necesidad de nuestras vidas. Y porque, hermano, hay una gran demanda en este mundo. Cada día vivimos y vemos cómo este mundo va de mal en peor, donde la necesidad del cristiano en este tiempo es que seamos esa sal y luz que necesita este mundo. Necesitamos vivir el Evangelio, necesitamos amarnos los unos con los otros, necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos que lo que decimos poder vivirlo, que Dios sigue sanando, que Dios sigue salvando, que tenemos un Dios todopoderoso que sigue haciendo las mismas obras. Pero debemos de vivir el Evangelio, debemos de ser practicantes de la palabra.
Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona meramente religiosa y una persona verdaderamente comprometida. Una iglesia podría estar llena de personas, pero la diferencia que va a ser en medio de la iglesia será los que viven la palabra y los que son solamente oidores de la palabra. Por ello, hermano, debemos escuchar la palabra de Dios con atención. Debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. La palabra de Dios es nuestro perfecto espejo donde nos vemos con claridad y vemos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en el día a día. Que cuando somos oidores olvidadizos nos engañamos a nosotros mismos y vivimos en ignorancia. Por ello debemos de mirarnos detenidamente en la ley de la libertad, en la palabra de Dios, para poder hacer los cambios que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vayamos por favor antes para ir terminando a Josué capítulo 1. Las palabras de Santiago, Josué capítulo 1, los versículos 7 y 8 son un eco de este versículo. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Santiago nos dice: si obedecemos la palabra de Dios, seremos doblemente felices en lo que hacemos. ¿Queremos ser felices? Seamos hacedores de la palabra. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? Pongamos en práctica la palabra de Dios. Y tal vez tú digas: pero entonces ya no me enfermaré, ya no perderé el trabajo, mis hermanos no se vendrán contra mí, todo estará bien, ya no tendré problemas ni circunstancias. No, eso no nos dice las Escrituras. El éxito, el irnos bien, no nos quita el hecho de ser seres humanos y padecer como las demás personas, pero la gran diferencia va en que estaremos con gozo, porque estaremos viviendo lo que Dios dice en su palabra, que estaremos en medio de la enfermedad diciéndole: Señor, haz tu voluntad, que en medio de las persecuciones o de lo que nos puedan decir algunos de nuestros familiares o otras personas, le diremos: Señor, más vale seguirte a ti, porque en ti hay gozo, porque en ti hay deleites a tu diestra, y por ti hay una vida eterna, y más bien ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Y si tenemos que ministrar o ayudar a aquella persona que nos desea el mal, pues les daremos y bendeciremos, y con nuestra actitud podremos cambiar muchas vidas, porque seremos de testimonio para ellos. Hermano, quiera Dios que seamos una iglesia celosa de buenas obras, negándonos a nosotros mismos para hacer la obra de Dios por el solo el hecho de que lo amamos y deseamos serle agradables en todo. Vamos a ponernos de pie. Hay una demanda: ser hacedores de la palabra. Y creo, mi amado hermano, que este es el año en que el Señor nos demanda a todos en que seamos hacedores de la palabra. Si hemos estado viviendo nuestro cristianismo hasta las 12, 11 y 59 del 2022 de una manera, ya pasó. Ahora el Señor nos demanda vivir y hacer la palabra de Dios. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. ¿Nos va a costar lágrimas? Nos va a costar lágrimas. ¿Nos va a costar sudor? Nos va a costar sudor. ¿Nos va a costar sueño? Nos va a costar sueño.
Nos va a costar nuestro tiempo, nos va a costar nuestro tiempo. Nos va a costar nuestros recursos, nos va a costar nuestros recursos. Pero seremos doblemente felices, bienaventurados en todo lo que hacemos, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios. Padre, en esta mañana nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Señor, al iniciar este año, la demanda que nos haces y el mandato que nos das es que debemos de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y Padre, perdónanos, porque tal vez, Señor, hemos estado viviendo engañados, pensando, Señor, que conforme estábamos viviendo es así como se debería de vivir. Pero cuando llegamos a tu palabra, Señor, la demanda es totalmente otra, que nos llamas a negarnos ante nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y poder seguirte, Señor. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder observar tu palabra, meditar en tu palabra y ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos a no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que estemos saturados de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tomar tu palabra para poder ayudarnos a vivir en el día a día que es tan demandante, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, a donde nosotros nos movemos, Señor, que podamos ser esa sal y luz que tú nos llamas a ser, que podamos abrir nuestra boca, Señor, para poder predicar tu evangelio y poder serte obedientes, Señor, de lo que tú nos mandas de predicar tu palabra, que podamos perdonar, que podamos amar, que podemos ser tardos, Señor, para irarnos, tardos para enojarnos, que podamos dejar toda malicia, Señor, y toda inmundicia que estorba este caminar contigo, Señor, para tomar la santidad sin la cual nadie podrá verte, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia hacedora de tu palabra, porque te amamos a ti más que a todo lo que hay en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a realmente ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de esta palabra y esta promesa que tú tienes y nos das, que aquel que viva tu palabra, Señor, será dichosamente bienaventurado por lo que hace. Que podamos vivir vidas felices en ti, Señor, pero viviendo tu palabra, aún en medio de toda la adversidad. Ayúdanos a creerte, de que tú estás sentado en el trono y que tienes el control absoluto de nuestras vidas, que tienes contado todos nuestros cabellos y que ningún pajarito cae a tierra, Señor, si tú no lo permites. Gracias porque eres un Dios bueno, porque todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor, es algo bueno de parte tuya. Porque todo lo que nos ocurre es bueno, Señor, porque tú lo permites para que nuestra fe sea aprobada, para que pueda sacar todavía lo que aún nos falta por cambiar, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a vernos reflejados siempre en tu palabra, Señor, y a poder seguir meditando en ella todos los días, viviendo tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén.